En este video vamos a revisar el concepto de belleza, un concepto muy importante, sobre todo para algunos de ustedes en su edad, y que hemos heredado, no es casualidad, de la cultura que estamos estudiando en filosofía. Es decir, vamos a ver qué era la belleza en la antigua Grecia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de Filosofía Plus. Si estás viendo esta clase es porque ya leíste los primeros capítulos que hablan de qué es la filosofía, ya revisaste el capítulo dedicado a Heráclito y a Parménides, que bueno, esos son los que destacamos de los presocráticos, ya checaste qué fue el movimiento de los sofistas, y también ya sabes quién fue Sócrates. Y no solo eso, incluso ya tienes que tener noción de las filosofías de Platón y de Aristóteles. Ambas filosofías cumbres del pensamiento griego. Después de Aristóteles, la verdad es que hubo desarrollo filosófico, sí, pero nada comparado con Aristóteles. Es un monstruo, ¿no? En su libro La Metafísica, pues sienta las bases de un sistema filosófico difícilmente superable, al menos en el mundo antiguo. Entonces, vamos a conectar esas ideas que tú ya has estado trabajando en tus lecturas, esas bases, ese marco conceptual de la filosofía, y lo vamos a relacionar justamente con la estética y, como tú recordarás del último video, con el estudio de la sensibilidad a través de los valores estéticos. No quiero ser muy repetitivo, pero voy a volver a mencionar qué era un valor estético para que lo tengas presente. Un valor estético habíamos dicho que era una idea o un concepto que en cierto modo es intangible porque es mental, es decir, está en la mente de aquel que lo juzga. Sin embargo, es evocado por alguna cosa física o un dispositivo estético. Es decir, cualquier cosa que te haga sentir algo, ¿sí? que haga que de pronto te des cuenta que estás sintiendo algo. En ese sentido, ese algo está evocando ciertas ideas en tu mente. Ahora, estas ideas, ¿de dónde vienen? Bueno, desde luego, si ya revisaste todo lo que acabo de mencionar de filosofía, te darás cuenta que hay ahí un bagaje, un cosmos de ideas que se van desarrollando. De hecho, justamente van evolucionando históricamente hasta llegar a Aristóteles, y que en cierto modo están modificando o están determinando la sensibilidad de aquellos que son partícipes de este bagaje de ideas. Tú, aunque tú no supieras nada de Aristóteles o no supieras nada de Platón antes de haber leído sus respectivas filosofías, sí, como occidental tenía ciertas nociones básicas. La primera, desde luego, es que asumimos que la naturaleza o que el mundo natural es un cosmos que está ordenado y creemos ciegamente en ello, tanto que creemos en la ciencia y hemos desarrollado un mundo científico. En ese sentido, esa mera idea ya está modificando el modo en el que sentimos. Y esto, desde luego, va a llegar al punto de impactar en nuestro concepto de belleza, que es uno de los conceptos más importantes porque se considera el análogo al valor del bien en la moral. La belleza sería análoga, es decir, sería el valor más importante desde el punto de vista estético. Ojo, esto en la antigüedad y bajo el presupuesto que supone todo el marco conceptual que hemos heredado de Grecia en tanto que occidentales. Todos aquellos que nos consideramos occidentales, y aunque no nos consideremos que lo somos, porque hemos construido un mundo sobre la base del pensamiento griego como cuna de Occidente, todos aquellos que pensemos así, tenemos una sensibilidad hasta cierto punto, si bien no igual, no es probable que sintamos exactamente igual que una persona que nació en Grecia hoy día, ¿no? Pero sí muy similar. No es lo mismo, o hay mayor acercamiento entre los países occidentales en cuanto al modo de sentir, estoy hablando, y no solo de pensar, eh, que por ejemplo con los países asiáticos, ¿sí? Salvo que estas naciones asiáticas pues ya estén muy occidentalizadas, como en el caso, por ejemplo, de Japón o de Corea. En fin, entonces, este bagaje
que retomando, este bagaje que estamos revisando en la materia de filosofía, pues va a impactar definitivamente en el modo de sentir. ¿Cómo lo hace? Pues mira, hay algo que nos debe de quedar claro respecto al arte y que normalmente no se dice. O bueno, sí se dice, pero se carga con una idea popular de que el arte es la creatividad por la creatividad en sí. Y eso no era así, al menos en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, los griegos buscaron la mímesis de la naturaleza a través del arte. Recuerden que para ellos la naturaleza era considerada bella en tanto que ésta estaba ordenada. La naturaleza cargaba el logos del cosmos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, automáticamente ellos equiparaban, o eso era el proceso mental, equiparaban belleza con orden y por lo tanto surgen valores estéticos como el de la armonía. Y a partir de ahí nosotros hoy día, si nos preguntan qué encontramos bello, o al momento de tomar decisiones respecto a cómo vestirnos, cómo peinarnos, cómo hacer una obra de arte justamente, es probable que nos guiemos por los valores griegos sin siquiera saberlo, ¿no? Sin siquiera saber que nosotros estamos equiparando belleza con armonía y no sabemos exactamente por qué. Simple y sencillamente porque somos occidentales en ese sentido. Entonces, pues, a la belleza se le representó en Grecia como divinidad, esto sobre todo en Hesiodo, uno de los primeros poetas griegos que marcaron como que una mitología, todavía no era filósofo, no una mitología de cómo surge el mundo, ya cargando con esta idea de cosmos o de orden, porque Hesiodo escribe un poema que se llama La Teogonía, en donde nos explica de dónde surgen todos los dioses, siendo que los dioses representaban cada cosa de la realidad, ¿no? También la belleza se entendió como armonía y claridad en el caso de los presocráticos. ¿Por qué armonía? Pues armonía porque se guarda cierto orden que tiene que ver con el cosmos, y claridad porque además resulta, y esto así haciendo la relación entre cosmos y nous, porque la claridad es lo que permite al nous, es decir, a la razón humana, desentrañar el misterio del cosmos, ¿no? Entonces, de ahí que haya una preferencia por los tonos claros que sobre los tonos oscuros, por ejemplo, ¿no? Preferencia que hemos cargado y que se ha cargado y que se ha extrapolado a otras cosas, ¿no? A lo largo de la historia. Eh, También en el caso de Sócrates, por ejemplo, podemos equiparar la belleza con la utilidad, porque para Sócrates cualquier cosa que fuera inútil, pues no era bella, ¿no? Tenía que tener cierta virtud para existir. Entonces eso es como lo entendía Sócrates. Y finalmente como pura razón, una razón que deslumbra en el caso de Platón, por ejemplo, ¿no? Y esta es una idea que va a pasar, como veremos, al medievo de manera bien interesante, ¿no? Como es algo tan bello que ni siquiera lo puedes contemplar, como el sol, ¿no? Que cuando lo volteas a ver, te obnubila, ¿no? Estos valores, desde luego, los buscaron representar en sus principales manifestaciones artísticas, como lo fueron la escultura, la orfebrería, la cerámica, la arquitectura y la literatura, en particular el teatro, ¿no? No puse ahí poesía, pero también en la poesía. Y desde luego, pues tenemos que tener presente pues que estos valores van a curvar de cierto modo la sensibilidad al momento de hacer las recreaciones artísticas, que como ya les dije, buscaban hacer mímesis de la naturaleza. Todo partía justamente de esa noción primordial. Esta no es una clase de historia del arte, pero me gustaría, por ejemplo, mostrarles algunas imágenes del arte griego, ¿no? Que, como les dije, la escultura, la orfebrería, la arquitectura fueron lo que se destacó más. No había cine y no había otro tipo de arte como hoy día. Pero pues ahí podemos ver y podemos entender por qué cosas como por ejemplo el Partenón que están ustedes viendo aquí en pantalla, guardan ciertas proporciones. Vaya, no es un edificio ahí todo mal hecho o todo con falta de simetría, por ejemplo, ¿no? Debido a que justamente los griegos estaban buscando hacer en su arquitectura un émulo de la naturaleza. Si la naturaleza para ellos estaba ordenada, y ojo, quiero decir, porque no lo mencioné en la clase pasada, pero los griegos
desde luego, uno puede encontrar en la naturaleza ciertas aberraciones, digámoslo así, ¿no? De hecho, el concepto surge justamente de aquella época, ciertas aberraciones de la naturaleza que no guardan proporción, que pierden toda simetría, pierden toda proporción natural, ¿no? O esperada. Sin embargo, los griegos no se enfocaban en eso. Los griegos se enfocaban en que la mayoría de la naturaleza está ordenada y esas aberraciones, bueno, eran accidentes, ¿no? Que había que explicar justamente como lo intenta explicar Platón muy bien o lo hace incluso mejor Aristóteles, ¿no? Sin embargo, pues bueno, los griegos se enfocaban en el orden y eso es lo que querían o buscaban imprimir en su arquitectura. También la escultura buscaba representar el cuerpo humano como un ejemplo de belleza, desde luego no cualquier cuerpo, sino cuerpos olímpicos, ¿no? O sea, cuerpos bien proporcionados y ejercitados y desde luego desnudos porque ahí no había un pudor, ¿no? A ese respecto, sino que si iba a haber belleza, esa belleza iba a estar en lo natural del cuerpo, que sería justamente el cuerpo desnudo. Es interesante y desde luego el gusto por la ropa y la moda y todo esto viene a ser algo forzosamente posterior hasta cierto punto gracias al cristianismo, porque debido a que el cristianismo genera este pudor dentro del cuerpo, pues entonces ya la belleza se puede traspolar a la moda y ya el cuerpo desnudo pues no va a ser considerado bello. Pero en el caso de los griegos pues todavía no se padecían de esos prejuicios. Quise también representar este desprejuicio respecto a la desnudez con ese ejemplo de una sílica ática que tenemos en pantalla que muestra a un personaje, Museo y Linos, en lo que parece ser o podía ser un simposio, ¿no? Que era cuando se juntaban a platicar y a discutir respecto a pues, mil cosas, ¿no? Respecto justamente a cuál era el logos de ese cosmos. Ahora, lo que resulta bien interesante en este momento es justamente que tú hagas la reflexión de cómo estas ideas, estos valores que mencioné anteriormente, armonía, claridad, y que todo se relaciona con las características puramente racionales de la realidad o aquellas partes en las que nos parece ver cierto orden, afectan justamente nuestra noción de belleza, entendido, igualmente digo, entendida la belleza como el valor más importante, porque generalmente se asume que la belleza es, desde el punto de vista jerárquico, el valor que está hasta arriba en el caso de los griegos, porque es aquello que es bello, es aquello que tiene más razón. Si ustedes quieren leer un texto que les va a explicar perfectamente este paralelismo entre belleza y razón, les sugiero que revisen el texto de El banquete de Platón, en el cual justamente Platón nos va explicando a través bueno, en boca de Sócrates y en un simposio, una platiquilla ahí que tienen, cómo se aprecia que la belleza va escalando cada vez más hasta llegar a la pura belleza que ya incluso para Platón es inmaterial porque es la pura razón. Y así, a partir de ahí, existe una jerarquización de la realidad en función a la belleza, pero en función no solo a la belleza así de lo que sea, sino una belleza racional. Y estos hábitos de jerarquizar las cosas en función a la belleza es un hábito súper vivo hoy día, ¿no? Súper vivo porque, claro, o sea, tú qué vas a comprar, como cuando vas a comprar una mochila, cuando vas a comprar ropa, cuando vas a comprar o vas a diseñar un coche o si trabajan ustedes de ello, pues justamente el más bello por lo general es el que gana. No es lo único, desde luego. No nos sirve de nada tener un coche muy bonito pero que no funciona, por ejemplo, ¿no? Y probablemente ahí entraría, por ejemplo, el concepto de funcionalidad que ya estaba en los griegos con Sócrates, ¿no? Como un elemento de la belleza. Para ti, qué tantos valores encuentras en aquello que consideras bello? Eso es lo importante que reflexiones justo ahora. Pero antes, me gustaría aprovechar para mencionar algunos cambios que hubo en la sensibilidad. Ya los adelanté un poquillo, pero algunos cambios que sucedieron o acontecieron en el medievo. ¿Por qué? Porque aunque filosóficamente a mí el medievo me parezca que no aportó mucho,
en el punto de vista de la lógica sí, pero realmente en el medievo se vinieron a adaptar las filosofías de Platón y Aristóteles al cristianismo. Sin embargo, desde el punto de vista de la sensibilidad y estético y en el desarrollo del arte, sí hubo muchas diferencias en el medievo respecto al mundo antiguo. Entonces, en la Edad Media, eso sí hay que decirlo, las categorías estéticas de Grecia, que fueron heredadas a través de Roma, pasaron casi intactas, salvo por una condición muy importante, que el ser de la belleza, ojo con esto, se desplazó de las cosas percibidas, es decir, a diferencia de los griegos que pensaban que la belleza era inmanente, es decir, que estaba en las cosas, salvo ahí con estas ideas de Platón que la belleza puede ser algo más, ¿no? En el caso de los medievales, ahí sí lo identificaron con una entidad trascendente y superior, que pues ustedes saben que es Dios, porque en el caso del medievo, pues la cosmovisión pasó a ser teocéntrica y ya no antropocéntrica, es decir, ya no tenía que ver con el hombre, sino tenía que ver con Dios, ¿no? Y en el Dios cristiano, justamente. Esto significa, pues, que su representación en el arte pasó a ser de tipo simbólico y alegórico, es decir, la representación de la belleza en el arte ya no era la belleza en sí misma, sino que era un símbolo de la belleza, era una alegoría de la belleza. Y eso cambia radicalmente el modo de apreciar o entender el arte y desde luego el modo de sentir el arte o la naturaleza o lo que fuera un dispositivo estético. Generalmente es el arte porque obviamente en el medievo, en las condiciones en las que vivían, que no eran las condiciones más bellas, las más salubres, pues lo que excitaba más a los sentidos era el arte que podían apreciar en la iglesia y que generalmente era un arte de tipo religioso, ¿no? Y hasta incluso pedagógico, para enseñar ciertas creencias religiosas. Entonces, pues este arte precisaba de exégesis. Precisaba de la exégesis significa la interpretación del arte en virtud a las escrituras sagradas, ¿no? De ahí el dicho per visibilia ad invisibilia, es decir, que puedes llegar de lo visto a lo invisible. De este modo podemos ver que durante los 10 siglos que duró la Edad Media hubo muchísimas influencias distintas de Grecia. Obviamente, o sea, eso sí hay que decirlo, aunque preponderó los valores estéticos heredados de Grecia, hubo distintas influencias de otros lados. Sin embargo, todas estas influencias, además de la griega, sufrieron el sincretismo con lo cristiano en sus principales artes. Las mismas que ya se heredaron de la antigüedad clásica, además de los manuscritos decorados, que era un nuevo tipo de arte, los vitrales, los frescos y la pintura en tablas, que tuvieron, como ya les había adelantado, una finalidad pedagógica, así como también se desarrolló una moda característica del medievo. Aquí como ejemplo podemos ver esta obra que se llama La Adoración del Cordero Místico, y podemos justamente apreciar cómo hay un salto radical en la pintura, por ejemplo, ¿no? Esta realmente está hecha en tablas, es como un tríptico que se desdobla, solo que la pantalla no me alcanzó para ponerlo todo, pero sí vemos cómo hay un avance en la técnica increíble que ya casi hasta se ve como renacentista, aunque bueno, eso no lo veremos en la clase del día de hoy. Además, les quise presentar estas imágenes de cómo la moda del medievo, que es algo siempre súper interesante y que retoman mucho y que tiene mucho éxito en las series históricas hoy día, ¿no? De Netflix y de Prime y de todos estos servicios de streaming, hay un despliegue tremendo en cuanto a la manifestación de la belleza exterior al hombre y recordemos como símbolo generalmente de algo. La realeza justamente se va en ello, en el símbolo del poder, ¿no? Ya no es tanto tener el poder, sino esta característica simbólica que desde luego hemos heredado hasta hoy día con los marcadores de estatus que nos gusta tanto o que pensamos tanto apreciar en nuestra sociedad actual. La verdad es que nos daría el tiempo de un curso entero, un semestre entero, hasta un año, para poder estudiar los distintos elementos estéticos
tanto en la antigua Grecia hasta el medievo. O sea, es un material muy vasto, muy interesante y desde luego si nos vamos a enfocar en ello, en la historia del arte, pues nos da para muchísimo. Este video fue muy corto, es meramente para que te des una idea de cómo empiezan a, bueno, no empiezan, pero que tú te des una idea de cómo se relaciona ciertas categorías filosóficas justamente con la sensibilidad, tanto el modo de sentir y apreciar las cosas como el dispositivo estético, que al principio generalmente se consideraba, como dije, el arte, ¿no? Eh, una vez visto esto, queda la siguiente tarea. Debes ubicar en el foro de discusión el hilo para ti, qué es la belleza, y grabar un video en el que expreses tu opinión de qué es para ti lo que consideras bello. Te sugiero retomar lo que vimos en clase, ya sea como apoyo o a modo de contraste. ¿Por qué digo de contraste? Porque bien puede ser que para ti lo armonioso, lo claro, lo útil no sea lo bello, sino que tengas una noción más caótica respecto a eso. ¿Por qué? Pues eso se podría explicar desde luego considerando que México, aunque es una nación occidental, pues también tenemos una fuerte influencia de las culturas prehispánicas que tenían una noción de belleza, podría uno decir que incluso contrarias a las griegas, donde el caos era pues apreciado como una manifestación de la divinidad. Sabemos, si ustedes se dan una vuelta al Museo de Antropología, que algunas culturas, ¿no? Sobre todo aquí en Veracruz, buscaban la modificación del cuerpo, modificar las formas naturales, alargaban las cabezas, etcétera, y eso lo consideraban bello, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro contexto muy particular existen también otras ideas en resistencia y opuestas a las ideas que hemos heredado como occidentales de Grecia y de Europa. Entonces, bueno, reflexiona y graba un video y si quieres hasta nos puedes poner ejemplos de distintas cosas que te parezcan bellas. Recuerda que esto lo harás en el foro de discusión a través de la aplicación de Flipgrid. Voy a estar esperándolo.